Veamos cuáles son las recomendaciones de configuración del archivo de paginación para un servidor que va a tener instalado el rol de Hyper-V. Por defecto, cuando nosotros instalamos el Windows, el archivo de paginación lo administra el sistema operativo. Si lo queremos configurar y buscamos en Internet, las recomendaciones generales que encontramos es que calculemos la cantidad de memoria RAM, la multipliquemos por 1.5 y ese va a ser el tamaño de nuestro archivo de paginación. Sin embargo, cuando tenemos servidores de Hyper-V, por ejemplo, con 128 GB de RAM o con cantidades mayores de RAM, vamos a ver que vamos a tener archivos de paginación bastante grandes y realmente el sistema operativo no lo va a utilizar y no va a tener ningún rendimiento. Entonces vamos a estar ocupando un espacio en el disco duro que no necesitamos ocupar y probablemente lo necesitemos para otras tareas. ¿Cuál es la recomendación para un servidor con Hyper-V? Lo que recomendamos es que tengamos un tamaño de 10 GB o 10.240 megas. Si la RAM es menor, si tenemos un servidor por ejemplo con 8 GB, debemos poner entonces el tamaño de la cantidad de RAM más 1 mega. Quiere decir que si tenemos 4096 o 4 GB de memoria RAM, vamos a poner 4097 en el archivo de paginación. Hay un detalle respecto a la configuración del archivo de paginación cuando es menor a la cantidad de la RAM que hay en el servidor. Es que si el tamaño del page file o del archivo de paginación es menor al tamaño de la memoria física del servidor, en este caso mi servidor tiene 16 GB de memoria y yo lo voy a configurar con 10 GB de memoria, quiere decir que el tamaño del archivo de paginación es menor que la memoria física del servidor, no se podrá realizar un volcado de la memoria completa del servidor a un crash dump en casos de un pantallazo azul. Si a ustedes les ha tocado experimentar cuando hay un pantallazo azul, hay una instrucción que nos dice que está volcando la memoria al crash dump para poderla revisar posteriormente. Y aquí vemos la configuración donde está en el sistema el que queremos volcar a nivel de memoria en este archivo de crash dump. Sin embargo, cuando un servidor tiene un pantallazo azul, lo que nosotros estamos teniendo es un problema a nivel del kernel, no un problema a nivel de las aplicaciones en modo usuario. Entonces lo que nos interesa vaciar al crash dump es lo que está en el kernel, y por defecto lo máximo que va a haber en la memoria del kernel es 10 GB. Según Microsoft, lo máximo que vamos a tener en un crash dump son 10 GB. Por eso es que lo vamos a configurar en 10 GB en tamaño mínimo y en tamaño máximo. Vamos a pasarnos al servidor y vamos a ver dónde configuramos eso. Vamos a darle aquí ejecutar y vamos a ejecutar este comando que es el sysdm.cpl. Vamos a darle OK y aquí nos abre las propiedades del sistema, que igual las vamos a ver aquí, clic derecho, le damos System y le vamos a dar opciones avanzadas, nos abre la misma ventana. Dentro de esta ventana vamos a irnos a la parte avanzada, vamos a ir a rendimiento en settings, nuevamente avanzado, y aquí tenemos el tamaño de la memoria virtual o el page file. Vemos que en este momento está 2944 megas. Vamos a darle cambiar y aquí vemos que en este momento está configurado para que el sistema operativo lo administre. Para nosotros cambiarlo, simplemente apagamos esta opción y vamos a establecer un tamaño mínimo de 10.240 y un tamaño máximo de 10.240. ¿Por qué el tamaño máximo y el tamaño mínimo lo definimos de una vez? Porque no queremos que este archivo se esté expandiendo, porque vamos a tener fragmentación del archivo de paginación. Antes de darle OK en este momento, vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver dónde está ubicado este archivo de paginación. Si entramos al disco C, por defecto está aquí en el disco C, pero en este momento no lo vemos. Vamos a ir a las opciones de visualización. Aquí le di clic en View Options y vámonos a las opciones avanzadas y vamos a decirle que nos muestre los archivos y folders ocultos. Vamos a darle a aplicar, vemos que ahí
nos aparece un nuevo folder que antes no veíamos, el Program Data, y vamos a bajar y vamos a decirle que nos muestre los archivos del sistema protegidos. Vamos a decirle que sí a esta advertencia. OK. Y aquí nos aparece el pagefile.sys. Vemos que en este momento está de 3 GB, 2.99, y lo que queremos entonces es aumentarlo a 10 GB para este caso, que es un servidor que tiene más de 10 GB de RAM, y si tuviéramos menos, pues obviamente haríamos el cálculo que vimos anteriormente. También, como comentamos, puede haber fragmentación si estamos extendiendo este archivo. Entonces, antes de establecerlo y decirle que lo ponga de 10 GB, es recomendable que vamos a las propiedades del disco duro, en herramientas, y vamos a desfragmentar el disco. ¿Para qué? Para que cuando se cree este archivo de 10 GB de paginación, vamos a tener un disco desfragmentado y no va a estar fragmentado cuando lo creamos. Vemos aquí el C. Vamos a darle que lo analice. Si tuviera algún tipo de fragmentación, le vamos a dar clic en optimizar. Ella va a hacer un chequeo, va a desfragmentar el disco duro, y en ese momento ya podemos proceder a crear el archivo de paginación. Vemos que lo dejamos 10.240, 10.240. Vamos a darle set. Vemos que cambia el valor. Vamos a darle OK. Y nos dice que para los cambios debemos reiniciar la máquina. Vamos a darle que sí. OK. OK. Y vamos a darle que lo reinicie. En este momento acaba de reiniciar el servidor y vamos a verificar el archivo de paginación. Vamos a irnos nuevamente a avanzado, 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 y vemos que ya está en 10 GB. Vamos a abrir el explorador de Windows y vemos que el pagefile.sys en este momento está de 10 GB. Vamos a volver a configurar las opciones para ocultar los archivos de sistema. Vamos a regresar todo como estaba normalmente. Y otra cosa que podemos ver nuevamente aquí en las opciones del sistema es la opción de, vamos a irnos a, perdón, eso estaba en Startup and Recovery, y aquí vemos que queremos meter en el archivo del crash dump en el caso de que haya un pantallazo azul de sistema. Por defecto está la memoria del modo kernel, que es lo que hace que el servidor se tenga algún problema o un pantallazo azul, y podemos también volcar la memoria completa, donde estamos volcando la memoria del modo kernel y la memoria del modo usuario. Sin embargo, normalmente en el modo usuario no hay nada que haga que el sistema genere un pantallazo azul, porque lo protege automáticamente el kernel de Windows. Entonces vamos a dejarle en kernel memory dump. Vamos a darle OK, OK, y ya con esto tendríamos configurado el archivo de paginación para el servidor.